Tres principios que nos dan testimonio en la tierra. ¿Cuáles son estos tres principios que dan testimonio en la tierra? Es el testimonio de Dios, la palabra del testimonio para la salvación de Dios. Y vamos a leer en 1 de Juan 5:8 lo que el Señor dice. Tres son los que dan testimonio en la tierra. La primera es el Espíritu, la segunda es el agua del bautismo de Jesús y la tercera es la sangre en la cruz. Y los tres están de acuerdo. Jesús vino a este mundo para salvarnos a todos nosotros de los pecados. Él solo con estos tres principios, el bautismo, la sangre y el Espíritu, que dan testimonio. Tres son los que dan testimonio en la tierra. Hay tres pruebas de que Dios nos salvó. Estas pruebas son el agua del bautismo de Jesús, la sangre y el Espíritu. Estos tres son los hechos que Jesús hizo por nosotros en este mundo. Si uno de estos tres fuese omitido, la salvación no podría ser cumplida. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Jesucristo, que vino a nosotros en persona, es Dios, el Espíritu y el Hijo. Él vino a este mundo como Espíritu en persona y fue bautizado en el agua para quitar los pecados del mundo. Y Él llevó todos los pecados en su cuerpo y nos salvó a nosotros los pecadores sangrando en la cruz. Él pagó por todos los pecados. Esto es el Evangelio de la redención completa por el agua, la sangre y el Espíritu. Si solo uno de estos tres fuera omitido, sería lo mismo que rechazar la salvación de Dios que nos ha salvado de todos los pecados. Si nosotros estamos de acuerdo con la mayoría de los creyentes de hoy en día, nosotros deberemos de decir que dos son los que dan testimonio en la tierra: la sangre y el Espíritu. Pero no es así. El apóstol Juan dijo que tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua, el bautismo de Jesús, la sangre de la cruz y el Espíritu. Juan el apóstol fue muy explícito en sus testimonios. La creencia de redimir un pecador es la fe en el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Dónde está la creencia que posibilite al hombre vencer al mundo? Ella es justamente aquí, es creer en Jesús, que vino por el agua y la sangre y el Espíritu. Tenga fe en ello y reciba la salvación y la vida eterna. ¿Es la salvación perfecta? Los que dan el testimonio. Tres, como dijo el apóstol Juan. Entonces, si nosotros vemos la primera epístola del apóstol Juan, vemos que dice que hay tres en la tierra que dan testimonio, y nos dice que es el agua, la sangre y el Espíritu. Y si así está en la palabra de Dios, esto es el Evangelio, entonces debemos de creer. Esto es recibir la salvación. No aquellas palabras así: repite conmigo así, te recibo como único y suficiente Salvador, y perdona mis pecados, y te reconozco como Salvador y abogado. Esto es lo viejo, esto es lo que nos enseñaron, y nos enseñaron, pero con palabras de hombres. Pero lo que dice la Biblia, nos lo dice, que tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres son uno y estos tres concuerdan. Así está, de esta manera está formado el Evangelio. Dios lo diseñó de esta manera. Si nosotros reconocemos que tres dan testimonio en la tierra: el bautismo del Señor Jesús, la sangre en la cruz y la resurrección, entonces tenemos la salvación perfecta, la salvación que Dios diseñó. Y esto es lo que debemos nosotros de llevar en nuestro corazón
y en nuestro espíritu toda la vida, y en nuestra mente, en nuestras emociones, nuestra voluntad, porque este es el Evangelio que Dios nos dio para la salvación. Se lo dijo a Nicodemo. Mira, Nicodemo, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar ni ver el reino de Dios. Entonces nosotros debemos de ver y que esta es una gran verdad y volvernos al Evangelio que Dios nos dio, diseñado así por apóstoles, profetas y santos. Nosotros estamos ahora recobrando lo que la palabra de Dios en un principio se escribió. Y esto fue inspirado por el Espíritu Santo y nos dio una salvación perfecta y diseñada por Dios. Hay testigos que dan testimonio. Y dice 1 Juan 5:8, el Señor dice que 3 son los que dan testimonio en la tierra. La primera es el Espíritu, la segunda es el agua del bautismo de Jesús y la tercera es la sangre en la cruz. Eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón y decir: Señor, reconozco que tú te bautizaste por mí y que tú llevaste mis pecados en tu bautismo y los llevaste a una muerte de cruz. Y con tu sangre, tu muerte los remitiste y me llevaste a resurrección. Ese es lo verdadero, lo que debemos de dar testimonio, porque Dios fue el que nos dio el testimonio. Y nosotros debemos de llevar este testimonio porque mayor es el testimonio de Dios. Y nosotros debemos de seguir las enseñanzas de los apóstoles. Ellos dan testimonio en los 4 evangelios que esa es la verdad. En Mateo, ahí cuando lo bautiza Juan el Bautista al Señor Jesús, le dice: mira, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces toda justicia es la justicia de Dios que se cumplió en el bautismo del Señor Jesús, juntamente con la sangre y muerte de cruz y resurrección, que es el Espíritu. Entonces ahí vemos nosotros que Mateo da también testimonio del Evangelio y cómo podemos nosotros llevar un Evangelio que es el Evangelio completo. Este sí es el Evangelio completo. Y con estos pasos así nosotros podemos leer toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero nosotros necesitamos ser obedientes y seguir a lo que la Biblia nos dice. También en Marcos, también ahí nos da testimonio, también ahí de lo primero que habla el Evangelio de Marcos es que Jesús fue bautizado. Y ahí en primer lugar está Juan el Bautista, que es un hombre que fue preparado por Dios. Y ahí lo dice, el principio del Evangelio dice, era un hombre, se llamaba Juan. Entonces así empieza el Evangelio de Marcos, con su bautismo del Señor Jesús, que es el agua. Y también Lucas nos da testimonio de todas las cosas como fueron, y él dice que las puso en orden y que fue verdad, porque fue ciertísimo. Entonces él también nos da testimonio y empieza con el agua, que es el bautismo del Señor Jesús. Y Juan también nos habla también de el bautismo también del Señor Jesús de agua. Bueno, este es el principio de que 3 dan testimonio en la tierra. Primero es el agua, después es la sangre y el Espíritu. Nosotros debemos de ver que en el tabernáculo se hacían sacrificios para el perdón de los pecados y la persona quedaba limpia al
primero, el primer paso que daba en el tabernáculo era lavarse, lavarse los pies y las manos y ir limpio, bañados. Y el segundo paso era la sangre, el sacrificio. El tercer paso era el Espíritu que los dejaba limpios en cada sacrificio o año con año. Pero ahora nosotros tenemos un hermoso evangelio diseñado también por Dios como el tabernáculo, que ahora debemos de seguir también y seguir porque es lo que tenemos que predicar. ¿Qué vamos a predicar? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Lo mismo de que nos han enseñado mal, lo mismo así de palabras de hombres. Debemos de llevar las palabras de la Biblia, no palabras de hombre o sí de sacadas de su cabeza. Pero ahora tenemos un evangelio diseñado por Dios y tiene una estructura, tiene cimientos, tiene bases, está hecho de materiales divinos que son profetas, apóstoles y santos. Vemos así que la Nueva Jerusalén cómo está diseñada, cómo está estructurada también, con materiales también, igual, así de la misma manera que el tabernáculo y el Evangelio. También tiene materiales divinos. Nosotros debemos de ver esto porque es una realidad y con este Evangelio podemos decir que somos obedientes y que estamos haciendo la voluntad de Dios. Necesitamos voltearnos y ver este Evangelio, porque este es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es voltear a ver al Señor Jesús, voltear a ver su obra, voltear a ver lo que Él hizo, lo que Él padeció, sufrió y vivió aquí en la tierra. Entonces ese es el Evangelio. Y lo primero que Él hizo fue que Juan el Bautista lo bautizó. Allí es donde empieza el Evangelio y termina en la resurrección. Esto es muy grande y muy maravilloso, hermanos, porque este Evangelio desgraciadamente no se predica. Y Satanás ha ganado él parte así de territorio al introducir un evangelio abstracto, un evangelio que no tiene forma, que no tiene diseño, porque lo que acostumbran así en las iglesias es tomar palabra de aquí, de allá, de todos lados, y hacer un evangelio abstracto, que no tiene ninguna forma, sino usa nada más puros versículos. Y vemos que pues, esto del bautismo, sí, que le da mucha importancia al hombre, el bautismo, sí es el bautismo que es es un símbolo, nada más, pero no es el requisito. El requisito es el bautismo del Señor Jesús y ponerlo en alto, porque el bautismo del Señor Jesús, Él es donde ahí se reunieron los tres que dan testimonio. Y ahí estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí se abrieron los cielos y ahí fue donde descendió el Espíritu en forma de paloma y la voz del Padre allí diciendo: este es mi Hijo amado, el que tengo yo complacencia. Entonces ahí vemos ahí que el Evangelio es en el bautismo del Señor Jesús donde empieza, y debemos de predicarlo su bautismo y ponerlo en alto, el bautismo de Él. Es muy importante. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.